Hola amigos, bienvenidos. Esto es Retro Gamer Pro. De nuevo, sean todos ustedes bienvenidos a esto que es Retro Gamer Pro. Mi nombre es Raid y el día de hoy vamos a checar a un juego de una mini consola que se llama Pokémon Mini, y el jueguito es el de Pichu Bros Mini, así que vamos a ver de qué se trata este juego. Así a simple vista se puede decir que es como la competencia directa, o pudo haber sido la competencia directa con esta otra mini consola que presentamos, la de Sony. Pero pues vamos a ver de qué cuero salen más correas. Así que vamos a probar este jueguito. Pero antes de eso, no olviden que recordar es vivir, y que mejor si es jugando. 2002. Ok, vamos a iniciar entonces. ¿Qué es eso? ¡Wow! Cayó el compadre. Todo fue verdaderamente asqueroso y rápido. A ver, una vez más. No sé qué pasa. Es que no brinca el compadre. ¡Wow! Creo que ya vi. A ver, una vez más, una vez más, una vez más. Qué barbaridad. Ahí está, finalmente. Qué barbaridad. Bríncale, compadrito. Ya empezamos empezó a acelerar esta insolencia. Tómala. Más todavía. Ya sé. Qué barbaridad. Vamos a tomar velocidad a la velocidad de la luz, o qué tranza. ¡Wow! me, me adelanté. ¡Qué barbaridad! Así que de eso trata. 1732 magníficos y poderosísimos puntos. ¿Qué tal? Vamos a hacer un último intento, ya que finalmente descubrimos cómo se maneja esta cosilla. Y es que al final cada consola hay que estar ahí prácticamente investigándola ahí cómo es que se controla, porque no es nada más de conectarse y jugarlo. Que bueno fuera. ¿Qué pasó? No, ¿cómo crees? Creo que levanté la patineta antes de tiempo, y pues la levanta uno y ya como que se baja en automático y ya. Pero yo creo que para prueba
fue más que suficiente. Y bien, este juego, como no cuenta con historia, nos vamos directo a lo que es mi opinión sobre este juego. Ahora, cuando compré esta consola de Nintendo 64, era una versión limitada de Pokémon, y esta traía un llavero con un minijuego así como de Pokémon, pero siendo honesto no recuerdo de qué trataba el jueguito, pero la imagen era prácticamente igual a esta, así como se ve esta pequeña consola. Así que yo creo que de ahí más o menos está muy relacionado con esta mini consola. Y bueno, antes que otra cosa, pues ahora sí que aquí se hace con lo que se puede. Precisamente la grabación original es la que se presenta, así que en cada una de las consolas si demora un poquito en descubrir cómo es que funciona, es realmente por eso, porque son impresiones. Aquí así es uno de los de las palabras mágicas del canal, ¿no? Impresiones de lo que es cada uno de los juegos. Así que parte de eso es el descubrir cómo funciona cada una de estas consolas. Bueno, de hecho hay algunas que tienen una variedad de juegos, hay unas que no, hay unas que simplemente estoy presentando lo que se ve, lo mejorcito de la consola. Y de hecho este jueguito que estamos presentando es uno de los mejores. De los demás no estoy tan seguro. Si alguno de ustedes tal vez conoce alguno de estos juegos y quiere verlo, quiere recordarlo, déjenos un mensaje y vamos a presentarlo, así como de cualquier otra consola que estemos presentando. Si es que contamos con el juego que se está solicitando, sin duda vamos a presentar un episodio, obviamente descubriendo el juego o recordando el juego que nos estén solicitando. Y bien, parte de lo que es la grabación, no sé si cuántas consolas o cuántos juegos van a tener alguna pequeña falla técnica, así como que la música no se escucha con claridad, se escucha medio raro ahí, como no se escucha definitivamente como debería, se escucha ahí como distorsionado el sonido. Pero bien, al final aquí el punto es divertirse, el punto es recordar, el punto es simplemente conocer cosas que si no las estamos viendo aquí, definitivamente, al menos de mi parte, nunca las hubiera visto en mi vida. Así que prácticamente por default a todos estos jueguitos de consola portátil, especialmente estos que son de inicio, prácticamente mi opinión personal, van a quedar esos que de categoría de los que ves, checas, juegas y los dejas ahí donde están, o sea, en el baúl de los recuerdos. Y así es como llegamos al final de un episodio más de Retro Gamer Pro. Espero que haya sido de su agrado, que se hayan divertido, que les haya gustado, principalmente que, siendo así, no olviden dejarnos un retro like, el suscribirse a nuestro canal para recibir cada uno de los avisos de los nuevos episodios que estemos presentando. Y ya finalmente, como siempre, invitarlos a que chequen los episodios anteriores. Nos vemos en un episodio más de Retro Gamer Pro y recuerden, Amigos, esto fue Retro Gamer Pro.